Hola, hola, bienvenidos a mi video número 82 titulado El Señor es un Dios de detalles. Pues muchas veces recibo estas impresiones, voy así hablando con el Señor en el carro y bueno, recibo estas cosas y digo, wow, qué interesante, el Señor todo el tiempo me está enseñando cosas. Y de eso se tratan mis videos, siempre les digo que aquí voy a decir lo que yo aprendo de parte de Dios, ¿verdad? Lo que Él me enseña, lo que yo medito con Él, todas esas cosas. Y bueno, escogí este título y me llama tanto la atención porque mira, el Señor es un Dios de detalles. Y hay una frase muy famosa en el mundo que dice, el fin justifica los medios. Pues Dios no es así. Para Dios sí es importante el qué, el cómo, el dónde. Todas esas cosas son importantes para Dios. Él es detallista. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya Él vio todas las cosas desde nuestro comienzo hasta el fin. Ya el Señor lo sabía y yo les he dicho tantas veces que el Señor tiene planes con nosotros. Desde antes de nacer, preguntarle no es suficiente. Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Yo voy a hacer contigo esto. El Señor te muestra una visión o tienes un sueño o el Señor te habla en voz audible. Esto es lo que tú vas a hacer. Pero a Dios le importa mucho el cómo lo vamos a hacer, el proceso. Él es detallista. El Señor sabe que vamos a causar, que vamos a impactar con lo que hagamos. Dios lo sabe y para Él es muy importante. Te voy a leer varios versículos y en estos versículos que te hablo de que Dios tiene plan con nosotros, siempre se los he hablado en diferentes videos. Siempre en alguna parte se lo digo, Dios tiene plan con nosotros. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y luego leemos en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él tiene planes con nosotros, Dios tiene planes con nosotros, pero también es importante el cómo. Y quiero hablarles un poco del rey David. Les voy a hablar de este capítulo, no se los voy a leer todos porque se nos hace extenso el video. Entonces les voy a contar un poquito y les voy a después leer unos versículos. En 2 de Samuel 7, capítulo 7. Aquí el rey David quiere hacerle un templo a Dios, porque él veía que estaba el arca del pacto debajo de una tolda y la llevaban de aquí para allá. O sea, nunca nadie se había preocupado por hacerle un templo, una edificación, una estructura. Nunca nadie lo había hecho. Y él tenía esto y él se lo cuenta al profeta Natán. El profeta Natán se va y recibe de parte de Dios una palabra para David maravillosa donde lo bendice. Dios es tan maravilloso. Y Dios le dice quién va a ser el templo, por qué y todo, porque Dios es tan bueno, es tan maravilloso. Algo sí les digo, a veces Dios no nos dice todo, pero nos da paz en nuestro corazón de las cosas. Y entonces le dice que lo va a hacer su hijo, Salomón. Y es tan importante porque a veces tenemos anhelos en nuestro corazón y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr aquello, yo lo otro. Pero el plan de cómo lo vamos a hacer, el proceso, para Dios sí es importante. El cómo es importante. No es como en el mundo. No es como, no importa, tengo este objetivo y como sea lo voy a lograr de la forma que sea. Ya lo logré, lo que yo quería. No importa cómo pasó, pero lo logré.
Dios no es así. Para Dios sí es importante el cómo y escuchar la voz de Dios. Entonces David le dice al Señor en el versículo que les estaba hablando de Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel capítulo 7, en el versículo 18 David le dice: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Le pregunta. Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan, le dice, tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios, porque Él tiene planes con nosotros que ni nos imaginamos. Pero el proceso es importante para llegar al propósito. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Le dice, porque el Señor sabe todas las cosas. Señor mi Dios, has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu plan, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo, porque eso es lo que Dios hace. Dios puede decirnos específicamente las cosas y tengo más pruebas de esto. No solamente lo hizo con el rey David por medio de un profeta, también lo hizo con Noé. Mira lo que dice Génesis 6, 14, 16. Construye un arca, o sea, Dios se lo dice a Noé y mira cómo se lo dice. Construye un arca de madera resinosa. Yo busqué esta traducción en Nueva Versión Internacional porque el versículo era más concreto, pero lo podemos ver en la Reina Valera, lo podemos ver en diferentes versiones. Pero me impresiona lo específico y lo detallista que es Dios. Le dice, construye un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Dios es específico, Dios es un Dios de detalles, es un Dios de detalles. No es solamente el plan, sino cómo lo vamos a hacer. Dios nos lo puede dar. Preguntarle, Señor, ¿cómo lo hago? Dame sabiduría. Yo creo en los planes maravillosos que tú tienes para mí. Yo creo que tienes un gran propósito en mi vida, pero Señor, guíame cómo hacerlo, cómo lo voy a lograr, porque Él es un Dios de detalles y es importante el cómo. Ya Él ha visto todo, el principio y el fin. Si no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora es el momento. Creo que es lo principal para que puedas conocer los planes que Dios tiene contigo, para que puedas conocer el proceso, el cómo, el dónde, el qué. Para Dios todas esas cosas son importantes y tiene grandes y maravillosas cosas para ti. Te mando un súper beso, espero que este video sea de bendición para tu vida. Nos vemos el próximo sábado.